La economía. ¿Qué pasaba con Zedillo a inicios de su sexenio? Los focos rojos de la economía estaban encendidos ya desde antes que Ernesto Zedillo tomara posesión. A la caída de las reservas, la cual ni siquiera había sido ocultada por la administración saliente, se sumaban declaraciones, análisis y valoraciones que daban la voz de alarma. De un máximo de casi 24,000 millones de dólares, se había bajado a poco más de 17,000 millones de dólares para el último informe de Carlos Salinas de Gortari. El solo hecho de que el 30 de noviembre, al momento de anunciarse el gabinete del nuevo presidente, la bolsa sufriera una caída de 50 puntos en solo 80 minutos, era un dato preocupante. Aunque se hacía de lado considerando que en el sexenio salinista la bolsa había experimentado un crecimiento de 1,028,73%. Ciertamente, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en especial por su reacción ante el agravio que consideraba la asunción al poder de Eduardo Robledo Rincón, desempeñó un papel real en los acontecimientos que llevaron a las devaluaciones del 19 y 21 de diciembre. Pero no se podía sostener que sin el EZLN sí se hubiera hecho realidad la cadena de promesas de Carlos Salinas de Gortari. El EZLN solamente era un actor de segunda línea en un desastre de orígenes múltiples. Unos días antes de la toma de posesión de Ernesto Zedillo, los diarios recogían opiniones que celebraban por adelantado un futuro color de rosa. El secretario de Hacienda saliente, Pedro Aspe, según Reforma, señaló que el abatimiento de la inflación y la estabilidad macroeconómica han permitido a las empresas mexicanas accesar a mercados accionarios nacionales y extranjeros, como forma de obtener recursos adicionales para inversión en tecnología, capacitación, expansión de su planta productiva y generación de empleos permanentes. Por su parte, Notimex informaba que según la correduría Goldman Sachs, la Bolsa Mexicana de Valores llegaba el 26 de noviembre a ser la más rentable del mundo. Como logro del sexenio recién concluido, se anotaba la venta de 269 empresas paraestatales en 75,300 millones de nuevos pesos, además de liquidar, fusionar y extinguir otras, para un total de 418, que ya no drenaban los recursos de la Federación, según la visión neoliberal. Logro también menos celebrado públicamente que el 10% de la población hubiera pasado de concentrar el 32,7% de la riqueza nacional en 1989 a tener el 38%. Noticia halagüeña para quienes sostienen la teoría de que mientras más ricos hay en un país, menos pobres se tienen. Sin embargo, ante esta escandalosa y súbita concentración de la riqueza, el 50% de la población solo tenía acceso al 15% del total de sueldos y salarios de la economía formal. En términos económicos, el peligro central que heredaba Carlos Salinas a Zedillo era mucho más claro y no dependía de la valoración, de la sensibilidad social o de la falta de ella. Un déficit en cuenta corriente frágilmente financiado con la inversión especulativa. ¿En qué consistió, pues, el neoliberalismo salinista? La dinámica consistía en lo siguiente. Se requería importar maquinaria, tecnología, materias primas, con la expectativa de más adelante poder exportar y lograr así convertirse supuestamente en el Japón del siglo XXI. Sin embargo, las importaciones eran por una cantidad superior a los dólares obtenidos por la vía de las exportaciones. Sin contar con que mucho del dinero que salía de México no lo hacía como pago de maquinaria o tecnología para producir y exportar, sino más bien por artículos de consumo, franquicias y servicios. Ante esta situación, evidentemente la economía como un todo necesitaba otra fuente de dólares reales para pagar esas importaciones.
Estas fuentes fueron las inversiones, pero ya que la inversión productiva era reducida, se ofreció al capital la oportunidad de obtener jugosas ganancias en la bolsa de valores y en instrumentos a corto plazo como los tesobonos. Eso permitió tener un flujo de dólares adicional para pagar las importaciones. ¿Cuál era la apuesta aquí? Era que la inversión especulativa, esa de las inversiones donde se les ofrecen jugosas ganancias, pero si van mal las cosas, como sucedió en ese fatídico 1994, tienen la oportunidad de inmediatamente irse del país con su capital, con su dinero, sus ganancias, y dejar al país sin ese dinero. Era una ilusión, y como todas las ilusiones, son pasajeras. Se apostó a que la inversión especulativa siguiera creciendo el tiempo suficiente para que México se convirtiera supuestamente en un exportador al estilo Hong Kong. La fragilidad del esquema no se desvanecía con las constantes declaraciones del entonces presidente Salinas, en el sentido de que países como Japón habían soportado exitosamente durante largos años un déficit en cuenta corriente hasta convertirse en una potencia. Cualquier cosa podía asustar a los inversionistas especulativos. Lo asombroso fue que soportaran, al menos en parte, los acontecimientos de los primeros 11 meses de 1994. El levantamiento del EZLN, el asesinato de Colosio, el asesinato de Ruiz Massieu. La fuga de capitales no logró quebrar el modelo antes de la transmisión de poderes, pues se le maquilló a costa de las reservas internacionales del país. Por eso empezó a bajar y bajar y bajar esas reservas internacionales. Los miles de millones de dólares producto del sacrificio económico y la venta de los bienes de la nación, que se suponía era la plataforma de lanzamiento del clamoroso éxito económico que estaba a la vuelta de la esquina, se esfumaron pagando a los especuladores, que así con todo retiraron más de 9,000 millones de dólares de la Bolsa Mexicana de Valores en 1994. En estas condiciones, en lo que con el tiempo sería involuntariamente acusador, la empresa Villacero pagaba el 3 de diciembre un desplegado a planta entera en el Financiero que decía: licenciado Carlos Salinas de Gortari, los mexicanos somos testigos de su infatigable labor a favor del avance y modernización de nuestro país. En los anales de la historia han quedado inscritos los logros de su trascendente gestión. Monterrey, Nuevo León, a 3 de diciembre de 1994.